Buenas noches. En desarrollo de las tertulias de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, en el día de hoy tenemos el privilegio de escuchar la conferencia que va a estar a cargo del doctor Hoffman. El doctor Eduardo Hoffman es muy conocido del sector asegurador, lleva muchísimos años trabajando en el mismo, tanto en la superintendencia bancaria, como se llamaba en su época, y luego en el sector de compañías. El doctor Hoffman es egresado de la Universidad Externado de Colombia y se especializó en seguros en la Universidad de Lovaina. En el día de hoy, él ha preparado una presentación sobre una serie de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, que se han proferido recientemente en torno al seguro de responsabilidad civil. Como todos ustedes saben, este es un seguro que adquiere cada día mayor relevancia. La profundización de este tipo de seguros ha sido destacable, es cada vez más importante en el portafolio de protecciones que compran las personas y las empresas, razón por la cual es usual que en todo caso en que se debata la responsabilidad civil o la responsabilidad del Estado, casi siempre está presente un seguro de responsabilidad, razón por la cual en este tipo de procesos el llamamiento en garantía o el ejercicio de la acción directa es muy usual, razón por la cual las salas de audiencias en estos casos requieren muchas más sillas que lo que ocurre normalmente cuando los litigios son entre dos. Usualmente hay llamamientos y es posible que uno encuentre llamados y haya 1, 2, 3, 4 o 5 aseguradoras. Adicionalmente a esto, hay otro fenómeno que se ha venido desarrollando, que es el tema de la responsabilidad fiscal. Es una figura relativamente nueva que ha adquirido una dimensión que nadie había pensado, y en ese proceso, por norma especial de la Ley 610 del año 2000, artículo 44, las compañías de seguros son vinculadas. Si existe algún seguro que verse sobre el asunto que se discute en el proceso de responsabilidad fiscal, razón por la cual también es usual que en estos procesos las aseguradoras sean vinculadas, bien en pólizas de manejo, que cubren los alcances fiscales y la responsabilidad fiscal de los funcionarios, o pólizas de infidelidad y riesgos financieros en la cobertura de infidelidad, pero también es cada vez más frecuente la vinculación en pólizas de servidores públicos, cuya cobertura esencial y básica es responsabilidad civil del servidor público, que cubre los casos de responsabilidad fiscal y los llamamientos en garantía o las acciones de repetición contra el funcionario público, así como los seguros de directores y administradores. En consecuencia, esto muestra la importancia del tema. Agradecemos inmensamente el trabajo del doctor Hoffman en la medida en que la línea jurisprudencial en esta materia esencialmente la fija la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese orden de ideas tenemos la oportunidad de repasar y discutir en la tarde de hoy 3 sentencias muy recientes, muy detalladas, que nos va a exponer el doctor Eduardo. Así que muchas gracias, doctor Hoffman. El auditorio es suyo. A ver, primero, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia a esta tertulia. No tengo la pretensión de desarrollar una exposición académica, sino de desarrollar una inquietud que expuse en alguna oportunidad en la Junta Directiva de Acoldese. Allí quienes pertenecemos corremos el riesgo de que cuando proponemos un tema normalmente nos lo adjudican para conferencia o para tertulia. Entonces, ante ese implacable dictado del doctor Juan Manuel, estamos tratando de cumplir con esa misión. La verdad es que todos sabemos que pocas
que la doctrina ha subrayado cómo de manera muy notoria hay una interrelación muy visible entre el seguro de responsabilidad civil y la responsabilidad civil. Los doctrinantes nuestros y en derecho comparado anotan cómo la actitud del juez es diferente si en el expediente hay una póliza que cubra la responsabilidad civil del imputado, y necesariamente se ha notado que las pólizas de responsabilidad civil son de alguna manera un estímulo a la severidad judicial cuando hay un deudor solvente detrás de la póliza de seguros. Hemos seleccionado sentencias recientes. Yo creo que el doctor Nicolás nos va a hacer el favor de pasar. Entonces vamos a ver dos temas centrales desarrollados en estas sentencias. El primero son las ya muy reconocidas pólizas de responsabilidad civil de administradores, directores y servidores públicos, tema al cual el doctor Nicolás dedicó una obra muy reconocida, tesis de maestría publicada. Vamos a ver el régimen de la cobertura claims made o de reclamaciones durante la vigencia, novedad legislativa en el año 97, la configuración del siniestro y aplicación de la prescripción en ese marco de las coberturas por reclamación o claim made. Nos llama la atención y poníamos de presente la trascendencia previsible de salvamentos de voto y aclaración de voto que contienen algunos de estos fallos recientes, donde se califica la cláusula claim made en el seguro de responsabilidad civil como abusiva e inconstitucional. En segundo lugar, vamos a ver cómo en una sentencia reciente la Corte Suprema de Justicia señala que el seguro de responsabilidad civil en principio comporta una cobertura integral de los daños, incluyendo los conceptos de daño por lucro cesante y de los daños extrapatrimoniales. Son temas que se han discutido en doctrina, en jurisprudencia, y acá parece que la Corte tiende a crear una línea o una posición jurisprudencial muy sólida. Para desarrollar el tema de las pólizas de responsabilidad civil de administradores, directores, servidores públicos, en primer lugar seleccionamos una sentencia del 12 de febrero de 2018, de la cual es magistrado ponente el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. En esta se decide un recurso de casación formulado por el demandante frente a sentencias del 20 de enero de 2012 del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en proceso ordinario de Guillermo Baín Pérez y otros contra la Previsora S.A., compañía de seguros, y aseguradora Colseguros Hoy Allianz, en virtud de la figura del coaseguro. Sigamos, doctor Nico. Entre los antecedentes que se identifican en la sentencia, la pretensión es que se declare el incumplimiento del contrato de seguro por parte de las aseguradoras al no pagar los costos de defensa causados o generados por honorarios profesionales de la investigación penal en contra de los demandantes, reconocidos en su oportunidad por estos a sus abogados defensores. Ellos fueron objeto de una acusación penal en virtud de actuaciones realizadas como funcionarios de la Unidad Especial Administrativa Aeronáutica Civil, y por eso consideraron ante la objeción de la aseguradora que había incumplimiento del contrato de seguro. El seguro involucrado, como lo hemos anunciado, era una póliza de responsabilidad de servidores públicos contratada en un proceso de licitación. Esto es significativo en la vida del sector asegurador, porque sabemos que la creatividad en la redacción de las pólizas se estimula, se exacerba incluso en los procesos en los cuales hay licitación, porque las entidades públicas cuentan con asesorías creativas, frecuentemente de corredores o de colegas
que determinan situaciones como la que vamos a examinar. La Aerocivil, una vigencia de diciembre del 99 al 21 de diciembre de 2001, es decir, contemplaba 2 años de vigencia continuos. Según los actores, el siniestro se había configurado porque la investigación penal inició en virtud de providencia del 18 de julio de 2000 por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones vinculados mediante indagatorias entre julio y agosto del mismo año. Celebraron contratos de defensa con abogados pactando los honorarios respectivos, 90, 120, 50 millones de pesos en la época, sumas apreciables, seguramente justificadas en el ámbito del derecho penal y en virtud del contexto en que se desarrollan estas contrataciones de asesorías para defensa en procesos penales. Doctora Carmes. Las reclamaciones a las aseguradoras, dicen los demandantes, tenían como fundamento esta cláusula que no es usual en los seguros que existen en el mercado, pero que parece frecuentemente utilizada en procesos en los cuales hay licitación. Dice cláusula de cobertura de gastos de defensa. La aseguradora pagará en nombre del asegurado los costos, honorarios y gastos de defensa frente a reclamaciones de terceros que tengan que cubrir los administradores y directores asegurados, pero los asegurados no incurrirán en dichos costos, honorarios y gastos de defensa sin previa notificación por escrito a la previsora. Deberá pronunciarse textualmente, por eso la anotación, sí, ahí faltó quién o la previsora, que deberá pronunciarse sobre la aprobación de los costos, honorarios y gastos dentro de los 15 días siguientes a la notificación de ellos. El silencio de la aseguradora sobre tal notificación supone aprobación de los mismos. La cláusula usual en las pólizas corrientes del mercado es que la aseguradora cubre los gastos autorizados expresamente. Acá existía un régimen de notificación y un plazo de 15 días para que se pronunciara la aseguradora. Este es el quid o el punto central de la disputa, ya que motivó la demanda de los actores. En la sentencia de primera instancia se declararon probadas las excepciones de inexistencia de la obligación por ausencia de cobertura y falta de cobertura por ausencia de vínculo entre demandantes y demandada. Básicamente el juzgado de primera instancia registró que en el momento en que fueron acusados penalmente los actores ya no tenían la condición de servidores de la entidad a la que había tomado el seguro, y con un razonamiento muy escueto, según la sentencia, porque no tuvimos acceso a la sentencia de primera instancia, desechó las pretensiones de los demandantes. El tribunal desvirtuó las razones de la sentencia apelada para declarar las excepciones citadas, porque si bien los demandantes se habían retirado de la entidad tomadora cuando se inició la vigencia de la póliza, entre comillas, estaban cobijados al tener las calidades de director o administrador, que eran las personas aseguradas. Cuando ocurrieron los hechos que sirvieron de fundamento a la acción penal, que también estaban amparados. Con todo, aunque hay cobertura, dice el tribunal, halló configurada la prescripción a que se refieren los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, porque transcurrieron más de 2 años desde la fecha en que los demandantes conocieron el hecho que dio base a la acción y la formulación de la petición de conciliación prejudicial. Fue un juicio basado en la figura de la prescripción. Sigamos, doctor. El hecho base de la acción fue el requerimiento judicial que se les hizo y determinó la necesidad de asumir su defensa. Pues la vinculación al proceso fue con indagatorias así: 26 de julio para Guillermo Baín, 28 de julio para Esmer Marín, 1 de agosto para José Aníbal Ruge, todos de 2000,
mientras que la solicitud de conciliación, que es el acto procesal que tiene la virtud de interrumpir la prescripción, se hizo el 6 de agosto de 2002. Las consideraciones básicas de la Corte: incidencia de la cláusula de cobertura de gastos de defensa. Indica que la cláusula significa la asunción de la obligación de pago de las despensas requeridas para la defensa de los asegurados por las entidades aseguradoras. Sin duda operó por la convención de las partes a disponerse que el silencio de la que representaba la unión temporal dentro de los 15 días siguientes a la reclamación equivalía a su aceptación. Hace una amplia disquisición para demostrar cómo una cláusula que determina un compromiso por guardar silencio durante un término indicado genera obligaciones. En virtud de esta cláusula, como consecuencia del silencio de las aseguradoras, se interrumpió la prescripción de la acción del contrato de seguro porque esa aceptación sobreentendida de la prestación conforme a lo pactado al mismo tiempo fue un reconocimiento tácito de la obligación. Interrupción de la prescripción, la denominada interrupción natural por aceptación de la obligación. Es sabido que la reclamación del beneficiario y el silencio del asegurador frente a esta en condiciones normales no pueden tener el efecto de interrumpir la prescripción, aclara la Corte, ni en forma civil ni natural. En el caso considerado, y en virtud de la cláusula comentada, por omitir la respuesta en el lapso de tiempo convenido, se produjo la aceptación o el reconocimiento tácito de la obligación, como emana de entenderse aprobados los emolumentos reclamados, supuesto de hecho que, asimismo, generó el efecto de interrupción natural de la obligación en los términos del artículo 2539 del Código Civil. Sobre esta base se indica inaplicabilidad de la prescripción en el caso concreto. La fecha más antigua de la aceptación tácita por el silencio guardado es el 11 de septiembre de 2000, cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial 6 de agosto de 2002, que se prolongó hasta el 17 de octubre siguiente. No había transcurrido el término prescriptivo, es la consideración de la Corte. Incidencia de la cobertura por reclamación, también conocida como claim made. La Corte hace una exposición detenida de las implicaciones de esta cláusula, de su adopción por el legislador nacional en la Ley 389 de 1997, transcribe en más de una ocasión este artículo cuarto de la Ley 389 del 97, cuyo tenor vale la pena recordar. En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad, la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia en el primero y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación. Sigamos, doctor. Legitimidad de los seguros con cobertura por reclamación. Como les decía, la Corte sustenta, expone, desarrolla los fundamentos de los seguros con cobertura claim made e indica: se trató en síntesis de permitir, al comentar la decisión del legislador, permitir contratos de seguros con coberturas temporales distintas a las que inicialmente contempló el Código de Comercio, pero dentro de un equilibrio entre los derechos de los asegurados o víctimas a un resguardo eficaz por daños que se descubran o las reclamaciones que se hagan en corto tiempo, y los derechos de las aseguradoras a cubrir unos periodos concretos que les permitan hacer provisiones prudentes, obtener buenos reaseguros nacionales e internacionales, en fin, también resguardarse de modo razonable. Sabemos que esta es la síntesis de las razones que han justificado esta modalidad de aseguramiento. En la sentencia sustitutiva accede al recurso extraordinario y en sede de sustitución del tribunal revoca el fallo de primera instancia para acceder a las pretensiones de la demanda en las sumas pretendidas más el interés moratorio igual al bancario corriente aumentado en la mitad según la prescripción legal. Las aseguradoras son condenadas
en las proporciones del coaseguro. A continuación, destacamos, señalamos, advertimos la aclaración de voto del doctor Armando Tolosa. En primer lugar, afirma que si bien está de acuerdo con la parte resolutiva, es decir, la condena a las aseguradoras, el único cargo propuesto contra la sentencia impugnada no comportaba ni hacía necesario el razonamiento que se introdujo con relación a las cláusulas claim-made. Critica severamente las cláusulas claim-made y extractamos estos apartes. Indican que se impone un criterio restrictivo que adoptan con relación a derechos de los terceros o de las víctimas, hallándose las más de las veces en contra de los principios, valores y derechos constitucionales que pregona el Estado constitucional y social de derecho. Agrega, las cláusulas claim-made del todo resultan abusivas con el consumidor de seguros, con los afectados o con los legitimados para reclamar reparaciones a las aseguradoras. Ellos no conocen el clausulado del contrato, el cual por su naturaleza es de adhesión para el tomador por regla general. Ellas resultan inequitativas, irrazonables e inconstitucionales, máxime con la ignorancia de los consumidores de seguros sobre las categorías básicas del contrato correspondiente. Es admisible que un alto magistrado tenga esas suposiciones de considerar que esta modalidad de seguro es un seguro de adhesión. Ignora que la mayoría de las veces los contratantes son poderosas entidades fuertemente asesoradas por intermediarios y por asesores jurídicos que pactan en condiciones muy negociadas los seguros. Sin embargo, es la primera advertencia de una consideración severa crítica por parte de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La segunda sentencia a la que nos vamos a referir es del mismo magistrado ponente y se profirió con fecha de julio del año pasado. En esta se decide un recurso de casación interpuesto por Fido Pacífico, una entidad fiduciaria en liquidación, frente a una sentencia del 3 de agosto de 2012 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. Es un proceso contra Interamericana, Compañía de Seguros, hoy AIG Colombia Seguros Generales. Esta es la referencia de la sentencia. Recomiendo su lectura cuidadosa para aprovechar más ampliamente este antecedente. Sigamos, doctor. Doctor Nicolás. No se deje distraer, doctor. Los antecedentes que se destacan en la sentencia: es un seguro de responsabilidad civil para directores y administradores, con vigencia entre el 3 de junio de 1998 y 3 de junio del 99, fue tomado por un grupo económico financiero del cual hacía parte y como entidad asegurada Fido Pacífico. El amparo es a los perjuicios causados a terceros provenientes de la responsabilidad civil de los directores o administradores de las entidades aseguradas con ocasión de actos culposos, reales o presuntos cometidos en el desempeño de sus funciones. Se basa la demanda en que los directivos de Fido Pacífico, administradores del Fondo Común Especial Superrenta, en esa época estas modalidades de inversión tenían esa denominación: Fondo Común Especial, Fondos Comunes Ordinarios, invirtieron los recursos con violación de normas de concentración de inversiones sin verificar la capacidad de pago de los suscriptores. Se sobreinvirtieron en títulos comercializados por otras entidades del mismo grupo económico y además gran parte de los títulos subyacentes no resultaron efectivos porque no tenían deudores solventes. Con la ausencia de efectividad de las inversiones se tuvo necesidad de provisionar el 100% el importe de las mismas, es decir, hubo una pérdida económica en ese fondo con la responsabilidad institucional consiguiente, pero seguramente entidades en liquidación, con la carencia de recursos, se acudía a la posibilidad de obtenerlos de la aseguradora.
La demandada interpone excepciones de prescripción porque los hechos imputables ocurrieron entre el 14 y el 19 de mayo del 99 y la demanda se presentó el 11 de mayo de 2001, notificándose el 1 de marzo de 2002. La sentencia de primera instancia es desestimatoria, acoge la excepción de prescripción, doctor. En segunda instancia, descarta la excepción de prescripción, pues contra quien reclama el pago se interpone un seguro de responsabilidad civil en calidad de víctima. El término prescriptivo es el de 5 años. Esta es la doctrina o la jurisprudencia establecida con base en una sentencia muy conocida del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, que señala que para las víctimas en todos los casos la prescripción que corre es la de 5 años, la extraordinaria, y no el de 2 acogido por el juzgado. Sin embargo, la pretensión no prospera porque la póliza se contrató en la modalidad claim made, que exige la presentación del reclamo en vigencia de la póliza. Frente a la vigencia del 3 de junio del 98 al 3 de junio del 99, la reclamación fue presentada el 25 de abril de 2001, es decir, de manera extemporánea. La Corte Suprema de Justicia indica: la censura no está orientada a discutir las razones de la sentencia cuestionada, pues analizó el tema de siniestro y su configuración, respecto de lo cual el tribunal omitió pronunciarse, olvidando el tema del alcance temporal de la cobertura, razón suficiente para tornar imprósperos los cargos bajo estudio. Se constata que en el amparo la modalidad de cobertura para la póliza de seguro de responsabilidad civil de manera expresa indica que la póliza opera bajo el sistema de aseguramiento base de reclamación claim made, es decir, se cubren todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante la vigencia de la póliza en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 389 del 97. Agrega: el tribunal no se equivocó al decidir en la forma como lo hizo, porque una interpretación finalista del canon cuarto de la Ley 389 del 97 imponía que la reclamación se surtiera dentro de la vigencia de la póliza, lo cual significa que aun cuando el siniestro ocurrió, no lo discute, a pesar de que habrían consideraciones como que aparentemente fueron hechos casi prácticamente calificables de dolosos. Sin embargo, eso no se discutió. No hay lugar a su pago por incumplimiento de una estipulación contractual. De nuevo, la Corte en esta sentencia prohija el aseguramiento por reclamación o claim made, lo justifica, caracteriza la cobertura en estos términos: en el esquema basado en la ocurrencia del débito surge de la configuración del hecho dañoso en vigencia de seguro, del contrato de seguro, sin consideración a que la reclamación se surta luego de la expiración del respectivo pacto. Por su parte, las cláusulas claim made o de reclamo hecho constituyen una limitación temporal al cubrimiento, porque no basta que los sucesos generadores de responsabilidad civil ocurran, sino también es menester que la reclamación por parte del damnificado se materialice durante la vigencia de la póliza o en el periodo adicional estipulado, de tal suerte que si ésta no se presenta oportunamente, se excluye el referido débito a cargo del asegurador, a pesar de presentarse el hecho dañoso. Hay 2 salvamentos de voto. Entonces, esta es una advertencia para el sector asegurador, para los estudiosos, cuando ya son 2 los magistrados que profieren salvamentos de voto en términos y con conceptualizaciones similares, debemos seguir vigilantes, seguramente establecer un diálogo académico, todo lo que es aconsejable frente a tendencias que parecen sobrevinientes en el medio judicial. El magistrado Ariel Salazar Ramírez indica: la parte recurrente demostró los errores evidentes y trascendentes en que incurrió el sentenciador de segunda instancia, los cuales hacían necesario el quiebre del fallo por ser violatorio de la ley sustancial. Con apoyo en el artículo 1127 y normas complementarias,
el casacionista reiteraba la tesis de que, de acuerdo con el artículo 1127 del Código de Comercio, se había configurado siniestro porque había ocurrido daño y era imputable a quienes eran cubiertos por el seguro. Y luego dice, respecto de las razones de fondo que esgrimió la Corte, hay que advertir que no fueron en sentido estricto una refutación de las acusaciones, sino una simple exposición doctrinal de las cláusulas claim-made, sin contestar los reparos del casacionista sobre la inaplicabilidad de esa figura en el ordenamiento jurídico nacional por desnaturalizar la institución del seguro y por violar los derechos de los consumidores de seguros. Admitir la validez de las cláusulas claim-made supondría desconocer la finalidad del seguro respecto del asegurado y el beneficiario, por cuanto este último tendría que asumir las consecuencias nocivas de un convenio en el que no participó, y el asegurado vería afectado su patrimonio ante una situación que no le es atribuible, como lo es el reclamo extemporáneo de la víctima. Toda cláusula que tienda a aminorar la función del contrato de seguro o a reducir la duración de la cobertura de responsabilidad civil carece de causa, es ilícita y debe reputarse como no escrita. Aprecian la severidad y verticalidad del pronunciamiento. La mencionada modalidad aseguraticia atiende exclusivamente al interés de las aseguradoras porque crean una ventaja ilícita a su favor y se erigen en un instrumento violatorio de los derechos de los asegurados y los perjudicados, dado que acaban con la esencia del contrato de seguro. El salvamento del doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Apreciamos que en primer lugar reitera las críticas formuladas en el salvamento de voto emitido para la sentencia anterior y tiene expresiones adicionales como esta: la inclusión de las cláusulas claim-made en un contrato de seguro de responsabilidad civil resulta abusiva e inconstitucional, violenta la buena fe negocial, transgrede los derechos del consumidor y quebranta el mandato constitucional según el cual es un fin esencial del Estado asegurar la vigencia de un orden justo. Apoya su apreciación de considerar las cláusulas claim-made como abusivas con cita del artículo 42 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y destaca estos apartes de ese artículo. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Los productores o proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. En caso de ser incluidas, serán ineficaces de pleno derecho. Sigamos. Eliana. Creo que después nos saca el club. Sí. Todos nos tapamos los ojos y puede salir. Sí. Si no atiende el llamado, esperamos que esté bien asegurada. Cita como antecedente de justificación de estas apreciaciones jurisprudencia española e incluso al margen cita sentencias francesas, en especial un fallo del Tribunal Supremo Español del 20 de marzo del 91 que consideró este tipo de cláusulas como ilícitas. Admite cobertura por hechos acaecidos durante la vigencia del contrato al margen de la fecha de reclamación, por cuanto la obligación surge desde el acaecimiento del siniestro sin tener en cuenta la fecha cuando el perjudicado formula su reclamación. Es la síntesis que hace el fallo español. Pero nosotros anotamos que al respecto reconoce que posteriormente el legislador español, mediante la Ley 30 del 95, uno de los estatutos del seguro, modificó el fundamento legal de estas cláusulas
dice el magistrado, introduciendo algunas leyes reformas. Lo que hizo el legislador español fue lo equivalente a lo efectuado por nuestro legislador. Legalizó expresamente las cláusulas claim-made para determinados tipos de seguros de manera análoga a lo que ocurrió en nuestro medio. Además, es un comentario de quien les habla. Rastreando antecedentes, encontramos la sentencia de constitucionalidad C-388 del 2008. En esta vemos que ante demanda por inconstitucionalidad del artículo 1131 del Código de Comercio y del artículo 4 de la Ley 389, la Corte Constitucional descartó los ataques de inexequibilidad contra el artículo 1131 por apreciar y no aceptar el argumento de trato desigual para asegurado y para víctima. Si el artículo 1131 dice que para la víctima corre un término de prescripción diferente al del asegurado, hay un trato desigual. La Corte dice son situaciones diferentes, no se aplicaría el criterio de igualdad. Respecto del artículo 4 de la Ley 389 del 97, la Corte estima que si bien en apariencia se formula un cargo de igualdad, dado que lo que realmente plantea el demandante es una supuesta inconveniencia para los intereses patrimoniales del asegurado, razón que per se resulta suficiente para concluir que lo procedente es emitir una decisión inhibitoria dada la ausencia de cargo de inconstitucionalidad. No le da trascendencia a las apreciaciones del actor, dice no configuran ataque que justifique inexequibilidad, se declara inhibida. Destacamos que el trámite de esta acción de inexequibilidad tuvieron intervención tanto la Superintendencia Financiera como entidad de control y reconocidas universidades como el Rosario, la Sergio Arboleda, el Externado de Colombia. Igualmente la Federación de Aseguradores Colombianos intervino en esa acción constitucional, todas sosteniendo la constitucionalidad de las normas demandadas. Incluso en el mismo sentido se pronunció la Procuraduría General de la Nación. Es un antecedente que creo que es importante y que implicó una convalidación de la constitucionalidad en contra de la norma comentada, en contravía de las apreciaciones en los salvamentos de voto y que antes veíamos. Por apreciar que la argumentación que básicamente hacía referencia a la inequidad, etcétera, no configuraba cargo que justificara apreciación de constitucionalidad. La segunda temática, después de haberlos inquietado con los salvamentos de voto, eso espero, hace referencia a la cobertura, a una tesis que expone la Corte ya en dos fallos recientes. Este es el de 12 de enero de 2018, donde se sostiene la cobertura integral de daños por el seguro de responsabilidad civil, incluyendo los conceptos de lucro cesante y patrimoniales. En esta sentencia el magistrado ponente es el doctor Ariel Salazar Ramírez, una sentencia erudita muy sustentada. En esta sigue el recurso de casación formulado por la demandada Codensa contra sentencia del 13 de noviembre del 2013 del Tribunal Superior de Bogotá. Sala civil en proceso ordinario de Rita Saboya Cabrera y otros contra Codensa. Ya en esta acción fue llamado en Garantía General y Colombia Seguros Generales. La pretensión era declarar civilmente responsable a la demandada Codensa por la muerte de José del Carmen Umbarila por daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, con base en un accidente eléctrico que costó la vida del señor Umbarila, ocurrido el 25 de junio del 2009, cuando la víctima intentaba subir un marco metálico de ventana para ser instalado en fachada de un tercer piso de su residencia. Se alegó que el cableado eléctrico no cumplía especificaciones de seguridad. Las excepciones planteadas por Codensa, ausencia de elementos axiológicos para configurar
la acción indemnizatoria culpa de las víctimas. Además de la muerte del señor, se registró las heridas que sufrió la esposa cuando trató de auxiliarlo y fue también afectada por la energía eléctrica. Generali opuso la excepción de cobertura otorgada por la póliza se circunscribe a los términos de clausulado, ausencia de cobertura para los perjuicios extrapatrimoniales, existencia de deducible, entre otros. En la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones con la tesis de que los daños se debieron a la culpa de un tercero. Destaca el simple hecho de la falta de licencia de construcción del inmueble, indicando que era un inmueble construido en un barrio de invasión. La sentencia del tribunal revocó el fallo de primera instancia, declara civilmente a la responsable, a la demandada. El principal fundamento es endilgar una actividad peligrosa con el fundamento en el artículo 2356 del Código Civil. Condenó a pagar a favor de la demandante 218 millones por lucro cesante futuro, más 45 millones por perjuicios morales, entre otros, y hay condenas adicionales en favor de los hijos del fallecido. Sin embargo, doy la referencia de la condena en favor de la señora para una anotación que haremos más adelante. En la casación se aprecia un amplio desarrollo de los postulados de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, incluyendo su concepto, la presunción de culpa en estas actividades, la imputación del daño en los diversos tipos de responsabilidad. Realmente es una sentencia muy sustentada doctrinalmente, con una excelente exposición. Concluye que en las circunstancias acreditadas no había lugar a la declaración de culpa exclusiva de la víctima, ni a la reducción de la indemnización por haberse acreditado la actividad peligrosa y no haberse probado circunstancia constitutiva de culpa de la víctima en la exposición al daño. No basta probar que la víctima infringió un deber abstracto de evitación del daño, sino que ha de demostrarse que violó sus deberes de prudencia. Sigamos, doctor. Para modificar la sentencia, la Corte admite que el método para calcular el lucro cesante futuro estuvo errado. Un tema que le encanta a la doctora María Cristina Izaza, las fórmulas de deducción o de cálculo del lucro cesante pasado, futuro en este caso, encontró a la Corte errada, empleó la fórmula para el lucro cesante dando un resultado mucho mayor. Así, a la señora Rita se le redujo la condena a su favor de 218 millones que habíamos visto a 71 millones y de manera similar a los demás demandantes. De otra parte, ajusta los perjuicios morales reconocidos a Rita Saboyá por actualización monetaria y por intereses, y con este ejercicio pasa de 45 millones a 72 millones para perjuicios morales. No sé, doctora María Cristina, pero creo que es una de las estimaciones o cuantificaciones más altas que ha hecho la jurisprudencia en la justicia ordinaria, justicia civil. Sí, pero y llega a 72 millones. Tradicionalmente la Corte fijaba cuantía en sede de instancia y hace un ajuste similar para los demás demandantes. Con respecto al cargo por haber condenado a la aseguradora únicamente a pagar daño emergente, excluyendo condena por lucro cesante y perjuicios extrapatrimoniales, modifica la sentencia para acceder a esa pretensión con consideraciones que se resumen así. El tribunal, por lo tanto, cometió un error al negar la condena en contra de la aseguradora llamada en garantía con fundamento en la interpretación que hizo de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio, según la cual la indemnización a su cargo no comprendía daño moral inferior a los demandantes por ser de carácter extrapatrimonial, ni el lucro cesante por ausencia de estipulación expresa. Fueron excepciones de la aseguradora, que son muy frecuentes, alegar que el lucro cesante, según la norma que regula su amparo, requiere en los seguros de daños pacto expreso.
Al razonar de esa forma, desconoció que los perjuicios patrimoniales de que trata el artículo 1127 son los que el asegurado causa al damnificado, es decir, los mismos que aquel sufre en razón del pago de la indemnización a su cargo. De igual manera, pasó por alto que el daño emergente al que alude el artículo 1088 no es visto desde la perspectiva de la tipología de los daños que sufre la víctima según el sistema de la seguridad extracontractual, sino en el contexto del daño que sufre el asegurado en el nivel del sentido del contrato de seguro. Ya me finalizó. Censura. No, doctor, creo que tuvimos un lapsus informático. Pasan. Sí, realmente vemos la última lámina. Básicamente lo que queremos destacar es que la apreciación de la Corte es que la recurrente defensa de los aseguradores, basados en la redacción que la Ley 45 del 90 introdujo al artículo 1127 del Código de Comercio, donde se reemplazó la expresión de que el seguro cubre los perjuicios que sufra el asegurado por indicar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, no tiene la connotación que se derivaría de su lectura textual, sino que debe comprenderse de una manera integral y señala que el seguro en principio responde por todo tipo de perjuicios sufridos por la víctima, incluyendo los derivados del lucro cesante, porque este no es un seguro de daños reales, y en virtud de la interpretación finalística o contextual que hace la Corte en este fallo, que es bastante extenso. Como ven, se trata de orientaciones novedosas en la jurisprudencia nacional, y el motivo de esta exposición, poner de presente esas novedades jurisprudenciales de manera un poco apresurada, pero con la finalidad implícita de dar lugar a la intervención de ustedes como interesados en esta temática, que sin duda tendrán inquietudes que, de no poder atender, acudiré a la sapiencia de los colegas como el doctor Juan Manuel Díaz Granado, Nicolás Uribe, María Cristina, Carmenza, etcétera. Entonces, les doy la palabra y les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Bueno, le damos la palabra a los asistentes que quieran formular alguna pregunta. Les recordamos que deben hablar exclusivamente por el micrófono para efectos de la filmación, grabación que estamos haciendo. Entonces. Gracias. Yo no voy a formular ninguna pregunta. Lo que quiero hacer es un comentario. Mejor para mí. ¿Qué quiere? ¿Me levanto? No, como lo exijan las reglas de Acordese. Bueno, yo quiero hacer un comentario al comentario que hace el doctor Tolosa en el salvamento de voto de la primera sentencia que expuso el doctor Hoffman contra la previsora. Correcto. Él menciona de una manera abstracta, genérica más bien, que el contrato de seguro es un contrato de adhesión, ¿ya? Pero se olvida ese magistrado y todos los demás hasta ahora se han olvidado que, si mal no estoy, Eduardo, leí que era un contrato de seguro estatal, porque fue a través de licitación pública.
Y los que trajinamos en esto de la contratación estatal de los seguros, sabemos que ahí se voltea la figura, porque ahí quien se adhiere a las condiciones del contratante tomador, en este caso, entidad pública asegurada, es la compañía de seguros. ¿Por qué? En los procesos de licitación pública no hay uno especial para seleccionar a la aseguradora, se sigue por ley 80 y demás normas que la han modificado. Hay un prepliego y en ese prepliego se publica para que todos los que estén interesados, como es obvio, lo lean. Con ese prepliego va también publicado el modelo del contrato que se debe firmar, o sea que van las cláusulas que deberían conformar el contrato de seguro y ser aceptadas por la entidad pública asegurada. ¿Qué hacen las aseguradoras? Hacen uso del derecho de hacer observaciones. No estamos de acuerdo con eso del silencio pasados los 15 días, pudieron haberlo dicho, pero hay un problema, y es que la entidad pública no está aceptada en ninguna licitación, no está obligada a aceptar las observaciones, porque si no sería algo de nunca acabar. Lo que está obligada por ley es a decir por qué no las acepta. Concluyo entonces mi observación diciendo que no solo el doctor Tolosa, sino la justicia civil está ignorando ya que ahí no hay contrato de adhesión en favor de las aseguradoras. Es más, valga la pena para comentar que fíjense ustedes que a pesar de ser un contrato estatal, porque así lo ha denominado el Consejo de Estado en varias jurisprudencias que hay sobre el particular, la justicia, la jurisdicción competente para conocer de las controversias de un contrato de seguro con una entidad pública es la justicia civil ordinaria, salvo las de seguro de cumplimiento, o sea, garantía única, que ahí sí la entidad pública tiene la facultad de declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro, cuantía de los perjuicios y todas esas arbitrariedades que cometen, en serio, sí, porque hasta fijar los perjuicios por sí ante sí, eso es la arbitrariedad más grande, y el doctor Juan es un tigre en eso de refutar ante las entidades públicas esa facultad. Entonces, hago la salvedad otra vez para que quede claro, cuando se trate la garantía de seguro de cumplimiento, ahí sí es la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en virtud de conocer de las nulidades de los actos administrativos que declararon la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Gracias. Muchas gracias, doctor César. ¿Pregunta? Doctor Hoffman, son dos preguntas. La primera es respecto a la primera sentencia. Ajá. En esa primera sentencia plantea la Corte que no hay prescripción, como quiera que la aseguradora debía haberse pronunciado sobre la reclamación, digamos que del otorgamiento de una autorización para contratación de honorarios, ¿cierto? Esa sentencia lo plantea porque hay una cláusula que tiene el contrato de previsora que dice que en 15 días debe pronunciarse la aseguradora. Mi pregunta es, ¿cree usted que es para dónde puede llevar esta sentencia? ¿Cree usted que esto puede implicar una modificación también en el término de prescripción, no para contratos donde está esta cláusula de 15 días que va a pronunciarse la aseguradora, sino haciendo el símil con el término del mes con el que debe pronunciarse una compañía habiéndose presentado una reclamación? Esa es la primera. Te la respondo. Okay. La Corte misma veíamos que de manera general la sola reclamación no tiene la virtud de interrumpir la prescripción. A continuación señala que en el caso de esta cláusula, por significar un compromiso originado en el silencio, sí era equivalente a la aceptación de la obligación y por lo tanto daba lugar a asumir que se producía la interrupción natural de la prescripción.
Hace la aclaración y la destacamos. Es que el símil que estoy haciendo es por el límite de 15 días que establece la cláusula para pronunciarse y el límite legal que nos prevé la ley del mes. Es más por eso que por la reclamación. Sí, entonces la apreciación es, afortunadamente la Corte hace la apreciación e indica que en términos generales la sola reclamación no interrumpe la prescripción. Ok. Y la segunda pregunta iba relacionada con un tema más de percepción. Cuando usted nos mostraba los salvamentos de voto, la percepción que yo tenía era que la Corte estaba entendiendo que las pólizas claims-made implicarían el cumplimiento de las dos condiciones dentro de la vigencia del contrato, la ocurrencia del siniestro y la reclamación. De otra manera, no entendería por qué la Corte llega a hacer esas aseveraciones tan fuertes y adicionalmente creo que ese fue el caso que hacen referencia con la sentencia española que estaban citando, porque me pareció leer entre líneas que era ese evento de, digamos que el cumplimiento de las dos condiciones dentro de la vigencia de la póliza. Sí, parecería que los salvamentos no se hace esa distinción que sí hace la sentencia. La sentencia admite la modulación del régimen de claim-made por los periodos adicionales, porque no se exige que la entidad reporte el reclamo en el mismo periodo de la vigencia, sino únicamente que la reclamación se presente durante la vigencia y rigiendo, por lo tanto, el fenómeno prescriptivo a partir de la presentación de la reclamación. La sentencia sí lo admite, pero pareciera que los salvamentos de voto en su radicalidad no aprecian esas modulaciones que tú indicas. Me gustaría, doctor, poner de presente dos pequeñas interrogantes que me causan la sentencia. En primer lugar, pues entiendo la preocupación del doctor Hoffman por los salvamentos de voto sumamente críticos hacia el sistema claims-made. Sin embargo, me gustaría hacer una apreciación. Pues paradójicamente en esas sentencias, pues los casos que se están discutiendo no son los casos donde uno sí podría pensar que hay críticas válidas al sistema de reclamación, sino que pues son casos donde pues claramente no se denota un evidente abuso con el sistema claims-made, pero o sea, esa sensación de que los jueces están tomando una actitud hostil contra el sistema de reclamación, pues paradójicamente no se está haciendo ante los casos donde uno sí podría percibir que hay abusos en el sistema claims-made, sobre todo con lo que nos inventamos acá en Colombia, el sistema mixto o chanda, que tanto hemos notado en el sector. Entonces, paradójicamente, la hostilidad se está dirigiendo hacia lugares donde no están los abusos, que desde una percepción académica sí tengo que decir que el sistema claims-made en Colombia tiene bastantes fallas y hay casos donde sí podrían haber abusos del consumidor. Y el segunda apreciación, pues que me causa intriga un poco, pues como el doctor César Núñez no lo mencionaba, en gran parte las entidades estatales asumiendo una posición dominante en el contrato y asesoradas por corredores de seguros que de manera intencional pues metían cláusulas sumamente problemáticas, pero pues mi gran inquietud es qué va a pasar si esta práctica se va a mantener con el nuevo marco que se está dando para la selección de intermediarios de seguros en la contratación estatal. Como pues todos lo sabemos, hubo un acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente para seleccionar los corredores de seguros en las entidades
tratando a la prestación del servicio de los corredores de seguros como un bien común y uniforme, lo que hace que Colombia Compra Eficiente ahora se seleccione el intermediario de seguros por medio de, una vez cumplidas las condiciones y los que están en ese acuerdo, el que ofrezca pues el precio más bajo, lo que ha generado que incluso muchos corredores de seguros estén bastante preocupados porque ahora agencias de seguros con no mucha capacidad están asesorando a las entidades aseguradoras, a las entidades públicas en la contratación de sus seguros. Entonces mi gran inquietud es qué va a pasar si ahora que las entidades oficiales ya no están tan bien asesoradas en algunos casos, si este tipo de cláusulas que podrían considerarse abusivos se van a mantener o se van a disminuir, pues ya no porque los corredores que están asesorando a las entidades estatales pues no tienen tanta experticia en introducir intencionalmente cláusulas, digámoslo así, que podían considerarse abusivas. Entonces es una inquietud que me causa, incluso agregándole un poco de actualidad con la acción popular que se hizo contra este acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente, a la que convocaron las universidades, a la academia, para que se pronunciara sobre la legalidad de dicho acuerdo. Bueno, tal vez lo que podemos anotar es que primero destacamos que la Corte de manera mayoritaria avala el sistema de aseguramiento con cláusulas por ocurrencia o claim made. En segundo lugar, si bien destacamos la acidez de las críticas de los argumentos de voto, también tenemos que reconocer que esta exposición o exponer esta sentencia, especialmente la primera, es una advertencia para el sector asegurador. Lo que se pacta en esas cláusulas tiene trascendencia y las aseguradoras no pueden llamarse a que han sido inducidas en error por parte de las entidades públicas y por sus asesores. Los asesores, los corredores de seguros, cumplen su papel de consejeros buscando las mejores condiciones de aseguramiento para los clientes, y eso es lo legítimo. El llamado de atención de señores aseguradores en la negociación y en la comparecencia a licitación y a procesos de contratación sean prudentes como lo son frente a cualquier suscripción de seguros. Las licitaciones no obligan, las licitaciones son una oportunidad para cualquier aseguradora, y ya sabemos que este tipo de cláusulas tiene implicaciones que hemos destacado, pero que no calificaríamos frente a los aseguradores como abusivas, trascendentes, importantes, lesivas en la práctica, pero precisamente abramos los ojos y sepamos de lo que contratamos, sería mi apreciación. El doctor Nicolás no puede dejar de expresarse porque, como les decía, él es autor de uno de los textos más reconocidos en el tema de las cláusulas claim made y de este tipo de seguros. El doctor Juan Manuel. Yo me había prometido a mí mismo no hablar, pero mí mismo me dijo habla. No, son dos comentarios. El primero en relación con el supuesto carácter abusivo de las cláusulas claims made. Este asunto es un asunto que genera, yo creo que las mayores pasiones entre los abogados, ¿sí? Muchos congresos de abogados en muchos países del mundo discuten ampliamente sobre este tema. ¿La razón cuál es? La responsabilidad civil está edificada sobre la ocurrencia, y como el seguro se inventó después, el seguro cubría a la responsabilidad según su elemento generador, que era la ocurrencia, razón por la cual los ordenamientos jurídicos en el mundo en seguros estructuraban la cobertura del seguro de responsabilidad civil con base en la ocurrencia, ¿sí?
Esto iba acompañado de un segundo elemento, y es que en los seguros terrestres la regla general es que no se cubre el riesgo putativo. Es decir, el hecho pretérito pero que es desconocido no es asegurable, lo cual hubiera sido una escapatoria para efectos de validar la existencia de cláusulas apalancadas en la reclamación y no en la ocurrencia. Cuando el sistema de seguros se desarrolló y empezaron a ocurrir siniestros de determinadas características de cola larga, en donde los jueces acumulaban pólizas, el sistema de ocurrencia para ciertas líneas de negocio entró en crisis de operación técnica y financiera porque fue inviable. Y para esas líneas, los aseguradores cerraron y los reaseguradores cerraron el esquema de ocurrencia y se estableció el sistema de reclamación. Esto ocurrió en los 80s y el sistema reasegurador dijo: para estas líneas de negocio la única cobertura que está disponible en el mercado de reaseguros es reclamación, y eso fue lo que ocurrió en el mercado. Las aseguradoras locales en todos los países o aceptaban el esquema de reclamación o no tenían respaldo de reaseguros. Era sencillo, era disponible, el único producto disponible era ese, era pan. Si usted quiere arepa, pues no, pues le toca comer pan porque solamente en las tiendas venden pan, punto. Ah, que a mí me gusta más la arepa, es problema tuyo, ¿sí? ¿Por qué? Por restricciones técnicas y financieras de la operación de seguros. Esto produjo un cortocircuito jurídico en la medida en que cuando las cláusulas llegaron a los tribunales, encontraron un divorcio, claramente existe un divorcio, entre una cláusula de reclamación frente a un sistema de responsabilidad civil que está basado en la ocurrencia del hecho. Y se produjeron los pronunciamientos que en efecto ocurrieron en la Corte de Casación francesa y en el Tribunal Supremo de España, en donde declararon sin validez las cláusulas porque la estructura de la ley de seguros de riesgo asegurable estaba basada en ocurrencia. Razón por la cual, al quedarse sin soporte jurídico todas las cláusulas de mercado, intervino el legislador. Hay una ley especial en España que acaba de validar el Tribunal Supremo Español en una sentencia muy importante de este año, en la cual además señala, y hago el paréntesis, porque la ley colombiana está copiada de la ley española, y la ley española no tiene una modalidad, sino tiene dos modalidades que son plenamente válidas: la modalidad de reclamación y la modalidad de ocurrencia con periodo limitado de cobertura. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia del Tribunal Español? Lo primero es que le da plena validez a las dos, sin calificaciones peyorativas a ninguna de las dos modalidades. Son modalidades legales que puedan ser abusivas si hay engaño, eso es otra cosa, pero la modalidad como tal no lo es. Y lo segundo que dice el Tribunal Español es que son dos modalidades distintas que no se mezclan, a menos que el asegurador las mezcle en la póliza. O es una o es la otra, pero no por el hecho de yo pactar una cláusula claims made, estoy también otorgando una cláusula sunset de ocurrencia con periodo limitado de cobertura. Y esa es la importancia de la ley, del fallo español, que los magistrados colombianos pues no se lo han leído, ¿sí? A nivel de América Latina, México hizo reforma a la ley de seguros, y no una sino dos, en el 2002 y en el 2006. Colombia hace también la reforma a su ley. El proyecto de ley que se está tramitando ahora en Paraguay tiene previstas las dos cláusulas también, porque esa es la tendencia moderna y es la única manera de tener soporte para efectos de asegurar determinados riesgos.
porque eso opera es para responsabilidad profesional, para directores y administradores, etcétera, 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 para esas líneas de negocio. La preocupación que hay es que, existiendo norma legal expresa, la Corte se atreva a desconocer la ley y a calificar en abstracto la cláusula como abusiva. No, los magistrados. Porque, una posición de algunos magistrados en unos salvamentos de votos, el problema es que eso está haciendo carrera, Sí. Hay cosas que están ocurriendo y que en este momento hay el sector asegurador y el sector reasegurador están en alarma roja, ¿sí? Para decirlo claramente, porque eso que están diciendo estos magistrados ya lo están diciendo en otras esferas, con otros fallos, con otras implicaciones, que están produciendo el hecho de que para el próximo año, si las cosas siguen así, la disponibilidad de cobertura y de capacidad de reaseguros va a quedar limitada, ¿sí? Pues caso en el cual pues vamos a hablar del seguro de automóviles, porque ese sí es de ocurrencia y nadie discute que es de ocurrencia, entonces no hablaremos de los otros seguros porque de eso no habrá. Nos quedamos sin pan y sin arepa. Esa va a ser la gran conclusión. Y la preocupación es esa. ¿Cómo se genera inseguridad jurídica en toda una operación? Habiéndose aprobado una ley que, si ustedes leen la exposición de motivos, es una ley razonada y a conciencia por el legislador, ¿cómo la Corte usurpa el ámbito del legislador calificando de inconstitucionales? Ese es el mal ejemplo de la Corte Constitucional. Cuando la Corte Constitucional empieza a desconocer las leyes y a dejarlas de aplicar, pues les da mal ejemplo, porque además están en el mismo edificio y respiran el mismo aire y van a la misma cafetería. ¿Sí? Yo creo que hay que fumigar el edificio. Muy bien. Esa es una preocupación muy grande y es una preocupación real de sector. Entonces dicen, no, ante la crisis que hay, porque hay una serie de fallos en otras latitudes, en otros ámbitos aquí en Colombia, muy complejos, tenemos que tramitar una ley que permita el claims made, dicen algunos, y uno dice, pero por Dios, si eso fue lo que se hizo en el año 97, lo que tenemos que hacer es respetar las leyes y respetar las pólizas que están libre y conscientemente pactadas. Otra cosa es que en un proceso de contratación no haya habido información al consumidor, ¿sí? O que haya habido engaño, o que no ha habido consentimiento, o que la cláusula fue una cláusula que subrepticiamente se incorporó al contrato, pero en ninguno de estos casos estamos hablando de esa naturaleza, razón por la cual este es un tema muy complicado. Para mí no es simplemente un salvamento de voto de dos magistrados que les dio por hacer poesía en relación con cláusulas abusivas. Además, en cláusula abusiva hay dos cosas. Lo primero, la cláusula abusiva no puede cuestionar la relación producto-precio. ¿Y cuál es el producto en una póliza de seguros? Pues la cobertura, ¿sí? ¿Aquí qué están cuestionando? La cobertura. En la nota técnica de una cláusula claims made, el precio que se cobra es función ¿de qué? De esa cobertura. Si uno le dice al actuario, no, estas son pólizas de ocurrencia en las cuales va a haber acumulación de sumas aseguradas y de vigencias, ¿el precio es el mismo? No, el precio es sustancialmente distinto. Es más, puede que ni haya precio porque no haya ni siquiera disponibilidad para venta de ese producto, ¿sí? Porque no es viable técnicamente hablando, razón por la cual resulta absolutamente desenfocado aplicar la ley 1480 que habla de un desequilibrio injustificado cuando no hay un desequilibrio injustificado en la medida en que la cobertura se estructuró en función del precio que fue cobrado y fue comprado a conciencia, razón por la cual el tema es muy delicado, ¿sí? Es muy delicado realmente. Hay que poner toda la atención del caso. Desde el punto de vista de la academia, si uno examina el derecho comparado, la tendencia es admitir las cláusulas claims made, sobre todo cuando hay una ley que las autoriza. En Argentina es un mundo muy especial, empezando por ellos mismos, por los argentinos.
Aquí hay en Argentina, la doctrina defiende las cláusulas claims made y la jurisprudencia las considera inválidas. ¿Por qué? Porque la ley de seguros de Argentina no ha sido modificada y la ley de seguros de Argentina está basada en la noción de riesgo asegurable por ocurrencia. Pero eso no es trasladable al caso colombiano en la medida en que tenemos aquí ley expresa. El segundo tema tiene que ver con esa creación magnífica de la última sentencia, en la cual al daño moral le agregaron IPC e intereses. Esa es la primera sentencia en la historia de la humanidad, en la cual al daño moral, ¿cuál es la regla en responsabilidad civil? 1, el daño se valora a la sentencia. Claro. Y aquí había sentencia sustitutiva, ¿o no? Sí. Caso en el cual el juez, la sala civil, al haber casado la sentencia, se convierte en juez de instancia. Claro. Caso en el cual tiene que calcular el daño en ese momento. Y en ese momento, ¿qué debe aplicar? Como no tenemos dolorómetro, aplica el arbitrium judicis, el arbitrio judicial conforme al cual el juez tiene la facultad, bajo su criterio, de establecer el monto del daño moral. Si lo tenía así, ¿cómo aplica interés de mora? Porque no hay mora y no hay IPC, no hay inflación. Él tiene que aplicar en ese momento es el monto que razonablemente en su criterio y a su arbitrio debe tener el daño moral. Así que esto es estrambótico, es algo un poco extraño de entender. No sé, adicionalmente hay otro elemento. Aquí es una demanda en la cual la aseguradora no estaba en mora, porque la aseguradora fue llamada en garantía. Y cuando a una aseguradora la llaman en garantía, ¿cuándo está en mora? Cuando definido el caso por sentencia definitiva no paga la condena. Y aquí no se había producido, aquí no había mora del asegurador, de ninguna naturaleza. Entonces no sé si la Corte era para efectos de hacer más onerosa la situación del asegurador, que le dio por agregarle al daño moral intereses de mora e IPC, porque, repito, esta es una decisión que es un poco difícil de entender. La Corte en los últimos tiempos ha estado siendo muy creativa, ha empezado a sacar unas sentencias. De hecho, el año pasado la doctora María Cristina nos hizo una presentación sobre una sentencia sobre la responsabilidad civil de los médicos, que hoy en día es la cartilla de los jueces civiles para la definición de los casos de responsabilidad médica, ¿sí? El precedente está siendo muy importante, razón por la cual estas oportunidades de examinar las sentencias pues es muy propicia para todos, siendo abogados independientes, abogados litigantes, abogados de compañía, etcétera, etcétera. Habiendo terminado mi intervención, que no la iba a hacer, pero no me pude contener, quiero preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna observación, la doctora María Cristina, y luego entramos a modo empanadas. Yo también había hecho el voto de no intervenir, pero me parece importante poner de presente que la dificultad con las cláusulas claims made no es la cobertura ni la manera como se otorga, son los términos de prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual en Colombia. España tiene un término de prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual de 1 año, México tiene 2, Perú tiene 2, Chile tiene 3, Argentina tiene 2, Ecuador, que es el que más larguito tiene 4, Colombia y Venezuela tenemos 10. Sí, sin embargo, entonces, Inglaterra se prolonga está en durante 5 mucho años. tiempo el periodo durante el cual la víctima puede reclamar, y eso es lo que genera la dificultad, no es la manera como se otorga la cobertura. Lo que tenemos que corregir es eso, la tendencia mundial, internacional, es a reducir esos términos. Sí, Inglaterra está en 10 en el término general, es un factor incidente. Si no hay más intervenciones, de nuevo 1000 gracias, esperamos haber generado inquietudes. Muchas gracias.
Ustedes son. Doctor Eduardo, nuevamente mil gracias a todos ustedes por su asistencia, muy amables, muy bienvenidos siempre a Nacoldece. Los invitamos a un refrigerio hasta ahora, no, modo empanada más palito de queso y jugo. Entonces, buen provecho a todos, muchas gracias.